Buenos días. Agradezco primero que nada la invitación a participar en el foro de conmemoración del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas 2021. Mi nombre es Fátima Moneta y soy investigadora en el EST Consame. Y el día de hoy voy a hablar muy brevemente sobre cuáles son los factores protectores ante las violencias y cómo se relaciona esto con la prevención del uso de sustancias. Me voy a permitir compartir pantalla. Creo que sí, ya sé. Primero, el día de hoy quisiera empezar por definir qué es la violencia. Es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, ya sea como un hecho o como una amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. De esta definición quiero subrayar la intencionalidad del acto violento. Vemos que es una persona quien usa el poder o la fuerza para dominar, para controlar y en todo o en el último de los casos para hacer daño. También podemos hablar en las violencias de las omisiones, o sea, de aquello que se deja de hacer aun cuando existe la responsabilidad de hacerlo. Por ejemplo, cuando no se da la manutención para que los hijos o las hijas puedan acceder a alimentos, a escuela o a tener una casa. ¿Por qué es importante señalar la intencionalidad de la acción violenta? Porque hace responsables a las personas de ejercer estos actos y por tanto nos recuerda que la violencia no es natural o inherente a las personas. Y por tanto, las formas violentas de hacer las cosas las hemos construido socialmente, como decíamos, para poder ejercer dominio, control sobre otras personas. Esta es lo importante de reconocer en las violencias. También es importante destacar el ámbito relacional de la violencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es el destacar el ámbito relacional? Bueno, pues que las personas tenemos diferentes o distintos ámbitos o esferas donde llevamos a cabo nuestra vida, ya sea a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel social. Y en cada uno de estos ámbitos podemos vivir o podemos ejercer violencia. Este modelo, que se conoce como el modelo ecológico de la atención a la violencia y que de hecho fue asumido desde el 2003 por la Organización Mundial de la Salud para explicarnos cómo atender las violencias, nos permite entender dos cosas. Primero, que en cada uno de estos ámbitos se han formado o construido formas específicas de vivir o de ejercer violencia y que, y número dos, que las violencias entre las distintas esferas de las personas están interconectadas. O sea, que existe una dinámica que permite que las personas que viven violencia en un ámbito de su vida, como por ejemplo vivir violencia familiar, también lo pueden vivir en otro nivel, por ejemplo, ya sea en la calle o en la escuela. Pero ¿cómo podemos explicarnos cómo opera o cómo es la dinámica de estas violencias para pasar de un ámbito a otro y de un nivel a otro relacionalmente? Bueno, vamos a revisar muy brevemente la propuesta de Johan Galtung, que es un sociólogo noruego, que propone la pirámide de la violencia para comprender este fenómeno. Él dice que la violencia que vemos y que la mayor parte de nosotros reconocemos como violencia, ya sean los golpes, las humillaciones, por ejemplo, el abuso sexual, no es la causa última de la violencia, sino que es el efecto de otras dinámicas que vivimos a nivel estructural y simbólico que permiten esa violencia directa. Por ejemplo, que nos dice que está bien actuar de una manera violenta o que también la normalizan porque nos hace ver que otros y otros la realizan y no pasa nada, y que la perpetúan. O sea, se va a seguir sosteniendo en el tiempo porque está bien y que todos y todas la vivimos o que todas la ejercemos. Veamos la pirámide. En la punta localizamos a la violencia directa, que como decía es la violencia que vemos, o bueno, que supuestamente notamos, que hablamos sobre todo de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y violencia económica. Del lado derecho encontramos a la violencia cultural, que es aquella que proviene de los sistemas
de creencias sociales y culturales y está transmitida a través del proceso de socialización por la familia, por las diferentes corrientes religiosas, por las amistades, la escuela, el trabajo. Y es una forma que, por ejemplo, podríamos decir que violencia cultural es esta norma no dicha que dice que está bien gritar a las mujeres en la calle o que las mujeres somos personas más emocionales que seres pensantes. Galtung explica que este tipo de violencia tiene la función de legitimar las otras violencias, la violencia directa y la violencia estructural. ¿Pero qué es la violencia estructural? Bueno, es toda aquella que se da a través de mediaciones institucionales que determinan normas, leyes, códigos y políticas públicas bajo las cuales se decide qué atender, cómo hacerlo y en qué condiciones. Por ejemplo, es violencia estructural cuando se revictimizan las mujeres, cuando van a denunciar a sus agresores a las instancias de procuración de justicia y se les niega la atención. ¿Cómo podríamos explicar esta dinámica de violencia a través de esta pirámide? Podríamos decir, por ejemplo, que una niña es acosada sexualmente en la escuela, esta es la violencia directa, denuncia ante su maestro o maestra, pero no se sanciona a quien la agredió porque no hay protocolos para este tipo de hechos. Esto es, el que no haya protocolos es violencia estructural. Y la explicación que se le da a la niña que vivió el acoso es que tiene que vestirse adecuadamente para no provocar a sus compañeros y darse a respetar. Este tipo de discursos legitimadores violentos es lo que se conoce como violencia simbólica. De esta manera podemos entender que por eso es tan difícil erradicar las violencias y también entendemos que todo acto de violencia directa es producto de este sistema de ideas, de este sistema cultural y de una serie de condiciones estructurales como el sistema económico desigual, la discriminación, que cuando señalan que está bien o es permisible o plausible agredir o tratar mal a alguien, entonces desemboca en una violencia directa como las que ya conocemos. Ya explicada esta dinámica, me gustaría mostrar cómo los actos violentos además pueden clasificarse según a quienes afecta y la forma en la que lo afecta. En el cuadro que tenemos en la pantalla podemos ver que la violencia puede ser autoinfligida, interpersonal y colectiva, y que también puede clasificarse de acuerdo a su naturaleza en física, sexual, psicológica, abandono y privación. Por estas razones que hablamos de violencias, en plural, porque son varios tipos de violencia que tienen efectos distintos y que se llevan a cabo en las diferentes esferas de la vida de las personas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tenemos la naturaleza de las violencias, tenemos las esferas en donde se lleva a cabo o en los niveles, a nivel personal, que es la autoinfligida, la interpersonal, que puede darse en la familia, en la comunidad, y la colectiva, que se da en los grupos sociales. La dinámica de violencia que acabamos de ver en la pantalla recientemente, bueno, la pirámide de violencia de Johan Galtung, explicaría cómo esta dinámica de violencia se da en estos distintos niveles que aquí vemos, y la naturaleza de la violencia nos explicaría cuál es la violencia directa que está viviendo, física, sexual, psicológica u omisiones, que serían las privaciones o la desatención. De esta manera también podemos entender que la violencia no es natural suceder en cualquier ámbito de la vida de las personas y que por tanto tiene impactos en la salud porque tiene consecuencias físicas, porque tiene consecuencias en la salud mental, en la salud sexual y reproductiva, en enfermedades crónicas. Estos impactos pueden ir desde lesiones, embarazos no deseados, desde depresión, pérdida de años de vida saludables, e incluso la pérdida de la vida, ya sea por homicidio o por feminicidio. Específicamente hoy, para el tema de factores protectores, me gustaría abordar cuáles son los impactos psicosociales que se viven o que tienen las personas o que pueden tener las personas cuando viven violencia.
Para empezar, el abuso de alcohol y drogas, puede haber presencia de depresión o de ansiedad, trastorno de estrés postraumático cuando la violencia es recurrente, trastornos de alimentación y el sueño, deficiencias en la atención, hiperactividad, trastornos del comportamiento, tabaquismo, puede haber pensamientos suicidas, conductas suicidas, así como prácticas sexuales de riesgo, puede haber deserción escolar, menor productividad en el trabajo, puede incluso llegar a la muerte. Es importante que veamos que cuando hablamos de daño psicológico o de impactos psicosociales, reconocemos que los impactos de la violencia pueden ser inmediatos o latentes, o que pueden estar muchos años después del maltrato inicial. También reconocemos la necesidad de incluir los actos de violencia que no necesariamente desembocan en la lesión, la invalidez o la muerte, y que de esta manera podemos ampliar la comprensión del efecto global de la violencia en las personas, en las comunidades y en la sociedad en general. Entendemos que no solamente existe la violencia física y el uso intencional de la fuerza física, sino que hay toda una serie de manifestaciones de la violencia que tienen su engranaje en causas estructurales y en un sistema cultural que la perpetúa y la normaliza, y que además los impactos en la vida van en las diferentes esferas de las personas, y que existe este continuum de violencia que nos hace entender su efecto global no solo a nivel individual, sino cómo afecta a la sociedad que vivamos estas dinámicas de violencia. Esto nos hace comprender que la violencia es un problema de salud pública, ya dada su extensión, su magnitud y además las consecuencias que tiene por todo este nivel que estamos viendo, y afecta de manera desproporcionada a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. Tenemos que entender que la violencia es un factor de riesgo que produce alteraciones en la salud y que puede producir enfermedades, bueno, más bien que tiene efectos en la salud, así como ya en las enfermedades ya diagnosticadas. Pero tenemos que entender cómo funcionan los factores, qué es un factor de riesgo, por qué se considera que la violencia o las violencias son un factor de riesgo para las personas. Bueno, primero tenemos que entender qué es un factor de riesgo. Factor de riesgo perdón, me gustaría explicar antes que tenemos que partir de algo muy importante. La violencia es un fenómeno social que puede detenerse, que puede ampliarse o que puede normalizarse por las situaciones del medio ambiente, todo esto que hemos estado viendo. Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad inciden en que la violencia aumente, mientras que ciertas prácticas culturales o religiosas, como las películas, favorecen mensajes de paz que pueden reducir la violencia. Estos factores que inciden en la violencia se conocen como factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo es un atributo individual o familiar o social cuya presencia aumenta la probabilidad de que se produzca un factor de daño en la salud de las personas. Es importante mencionar que la exposición repetida a la violencia lleva a actitudes y valores relacionados con la agresividad y de identificar la violencia como una forma de solucionar los conflictos. También es necesario saber que existe mucho mayor probabilidad de recurrir a formas violentas para resolver problemas o conflictos cuando se vive violencia de cualquier tipo en edades tempranas. Pero en sí, o sea, ¿cuáles son estos factores de riesgo asociados con las diferentes formas de violencia? Podemos identificar factores individuales, relacionales o comunitarios. Dentro de los factores de riesgo individuales se encuentra crecer en un ambiente familiar desfavorable, un mal desempeño escolar, un uso o abuso de sustancias psicoactivas y, por ejemplo, tener acceso a armas. Hay factores familiares de riesgo, como pueden ser antecedentes delictivos de los padres o de las madres, haber sido
haber vivido maltrato infantil o haber sido testigo de violencia intrafamiliar o tener prácticas de crianza basadas en violencia. También algunos factores comunitarios de riesgo para la salud mental sería vivir en un área urbana y en situación de vulnerabilidad, con altos índices de desempleo o la pobreza y la inequidad, así como vivir discriminación, ya sea racial, social, étnica o de género. Pero como decíamos, así como existen factores de riesgo que ponen factores de riesgo para vivir o estar ejerciendo violencia, también existen factores protectores que median la exposición a la violencia y a considerar los ejercicios de violencia como una única forma de solución de conflictos. Y con esto se reduce significativamente los daños, tanto a nivel individual como social como colectivo. Los factores protectores individuales, algunos de ellos son los atributos vinculados al individuo, como las características personales, como la edad, los recursos sociales, las actitudes de las que dispone para conformar a un sujeto único. Podemos hablar también de habilidades sociales, de creencias morales, etc. También existen los factores protectores familiares, como un estilo de crianza respetuoso, brindar afectos seguros, alta implicación familiar en las actividades de los niños y las niñas, actividades de ocio compartidas en la familia, comunicación adecuada entre los miembros de la familia. También podemos encontrar factores protectores escolares, como la convivencia respetuosa, estilo educativo basado en el buen trato y en el respeto. También factores sociales como que haya información o disponibilidad sobre sustancias, contar con el acceso a derechos, que haya patrimonio cultural y acceso a estos recursos culturales, y también políticas públicas que hablen sobre la construcción de la cultura de paz y contrarresten los mensajes de violencia. Todo esto, todos estos factores protectores en sí, pues nos recuerdan, ¿no?, que podemos hacer bastantes cosas para reducir y prevenir la violencia. Con lo que hemos revisado, podemos tener algunas conclusiones, como que no basta las intervenciones individuales sobre un fenómeno colectivo como es la violencia, en tanto que no es una experiencia privada y que el sufrimiento que genera debe resolverse en el contexto social. También alguna otra conclusión que podemos extraer es que los eventos traumáticos, como todos los eventos de violencia, cuando se repiten y además no se resuelven y además no se hablan, producen o instalan una nueva subjetividad social que interrumpen la forma en la que estamos haciendo los lazos y los vínculos sociales de intercambio. Sin embargo, esta subjetividad social puede ser transformada, que es parte de lo que hemos visto a través de los factores protectores, y por ello se requieren políticas públicas que fomenten y promuevan estos factores para prevenir las violencias y sobre todo para poder transformar las dinámicas de la violencia cultural y de la violencia estructural. Algunas ideas que podemos tener para prevenir las violencias y por tanto el consumo de sustancias psicoactivas y mejorar el bienestar emocional y mental de la población son estas que vemos en pantalla. Primero, favorecer relaciones sanas, estables y estimulantes entre niños, niñas y adolescentes, así como entre quienes ejercen sus cuidados. Fomentar las aptitudes para la vida, no solamente niños, niñas y adolescentes, sino también para las personas adultas. Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo del alcohol. Reducir el acceso a las armas de fuego y a las armas blancas. Promover la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, así como fomentar el cambio de normas sociales y culturales que propician estas violencias. Por último, establecer programas de detección, de atención y apoyo a las personas que han sido víctimas, así como a las personas que puedan haber cometido un acto violento.
Por último, ya para terminar, me gustaría decir que las violencias hay que pensarlas, hay que hablarlas, hay que leerlas, hay que escribirlas, hay que representarlas, hay que simbolizarlas. Todo esto nos permite entender las técnicas y las estrategias, la dinámica de la violencia y también representa un primer factor protector para el bienestar emocional y para cuidar nuestra salud mental. Reflexionar sobre las violencias y cómo podemos ejercerlas es un acto de valentía que nos permite encontrar maneras para pensar en otras formas de vida que sean más libres, más igualitarias y por tanto nos permita también construir la paz. La violencia, y esto hay que repetirlo mucho, es una construcción social, es un fenómeno social y por tanto puede ser deconstruido y podemos encontrar nuevas formas de vivir. Muchas gracias. Espero que esta presentación haya sido de utilidad. Muy buen día a todas y todos. Es un gusto estar en este foro en conmemoración del Día Nacional en contra del uso de las bebidas alcohólicas. Me presento, soy el ingeniero Luis Carlos Contreras Ceniceros, responsable del Departamento de Alcohol, Tabaco y Solventes de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones del Estado de Chihuahua. Vamos a aportar con un tema específico sobre un caso de éxito que hemos tenido aquí en el Estado, que es la implementación de las acciones de prevención, así como campañas de fomento sanitario aplicadas en materia de alcohol para bajar la prevalencia del consumo de estas bebidas en este Estado. Entonces voy a compartir pantalla, donde les voy a mostrar la presentación que tenemos preparada para esta ponencia. Perfecto. Muy bien, pues entonces damos continuidad comentándoles sobre esta estrategia estatal de prevención y fomento sanitario en materia de alcohol. Bueno, pues primero que nada, brevemente, pues iniciamos con la pregunta de qué es el alcohol. Pues como todos nosotros prácticamente hemos tenido acceso a esta sustancia o la hemos visto. Les comento, el alcohol es un líquido incoloro de olor característico, soluble tanto en agua como en grasas. Se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva, depresora del sistema nervioso central y con capacidad de causar una fuerte y grave dependencia en el ser humano. Dentro de estos factores de riesgo, una vez que tenemos un alto consumo de estas sustancias, pues tenemos los factores de riesgo, lo que podemos determinar. Aquí les muestro un ejemplo en la laminilla sobre un fin de semana, una situación aquí en unas notas periodísticas de que aquí en el estado de Chihuahua solamente el influjo de alcohol logró tener 77 accidentes y 2 muertos, ¿verdad? Además de 14 lesionados en lo que son los percances viales. Asimismo, también en la siguiente imagen estamos viendo también otro caso de personas que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas y desgraciadamente desencadenaron en el asesinato de una persona, ¿verdad? Asimismo, pues vemos que este tipo de circunstancias, aun y cuando existe una regulación, existen ciertas circunstancias, vemos cómo se sigue vendiendo, cómo las personas o los establecimientos no solamente se conforman con tener un horario establecido, sino que también, esta es una nota que salió del estado de Hidalgo, donde tenían un establecimiento oculto y entraban por una puerta. Entonces vemos cómo todas las ganancias que ocasiona la venta y el consumo de esta sustancia, pues no solamente cumplen con los límites, con las regulaciones, sino que buscan todavía tener otra manera de poder seguir comercializando. Otro de los factores importantes es el aumento del consumo de alcohol durante esta pandemia que ha arrasado al mundo, ¿verdad? La pandemia del COVID-19. Entonces,
vemos cómo hombres aumentan el consumo del alcohol durante esta pandemia, lo cual pues genera muchas cuestiones en cuestión de lo que es la violencia intrafamiliar, ya que estaban consumiendo el alcohol en sus casas, ya que no estaba permitida en muchos lugares, se restringía la venta de este tipo de sustancia en establecimientos comerciales. Aquí hay otro claro ejemplo, vemos cómo esta restricción por la pandemia aquí en el estado de Chihuahua, vemos cómo un establecimiento comercial, cómo se generó esta grave dependencia que tenemos por los consumidores de alcohol. Entonces, aun y cuando se les establecían periodos y tiempos para poder comprar, se hacían largas filas para poder seguir consumiendo el alcohol en sus hogares. Otro de los condicionantes es la publicidad desmedida que se tiene actualmente en materia del alcohol. Aquí les muestro algunas redes sociales en las cuales, pues obviamente están tratando de llegar a los jóvenes, en ocasiones a niños, que mediante su dispositivo móvil tienen a la mano todo este tipo de publicidad donde están tratando de normalizar el uso y el consumo del alcohol. Aquí les muestro otra imagen también. Se basan en base a los influencers o artistas, personas de éxito, para llegar a estos auditorios, llegar a este público que son menores, así como adolescentes, y pues venderles que es una actividad positiva, que es algo incluso considerado como chic para que ellos continúen y inicien en edades tempranas con el consumo de bebidas alcohólicas. Aquí otra imagen también, publicidad directa a los chicos, llega también a través de estas redes sociales. Aquí vemos otra cadena comercial que también está haciendo promoción de bebidas alcohólicas y no están respetando con las cuestiones regulatorias que deben de tener este tipo de publicaciones. Este factor de disponibilidad lo platicamos, pues aquí haciendo un pequeño ejercicio, les muestro, es una pequeña, es aquí en la ciudad de Chihuahua, donde estamos haciendo un ejercicio en una zona comercial de establecimientos que venden o expenden bebidas alcohólicas, que venden alcohol de manera cerrada, y pues vemos que prácticamente en casi todas las colonias hay uno o dos establecimientos donde ellos pueden acceder. Aquí están ahora con vinos y licores. También vemos cómo ese mapeo, cómo tenemos una alta disponibilidad de lugares donde ellos pueden comprar ya sea este tipo de bebidas, ya sea con tapa cerrada o también en lugares donde se puedan expender de manera abierta. Aquí otro ejemplo claro de lo que este mapeo nos está mostrando, esa alta disponibilidad de este tipo de productos o sustancias. Una manera de hacerlo también accesible es que ya las mismas compañías están haciendo presentaciones más pequeñas, todo esto para que sea de más fácil acceso, de más fácil el consumo. Entonces, una botella tradicional que por lo general son de 750 mililitros, aquí ellos ya hacen presentaciones de 200 mililitros a un precio mucho más módico y mucho más accesible. ¿Para qué? Para que sea fácil de poder comprar y adquirir por las personas que tienen la necesidad o tienen el requerimiento de consumir este tipo de bebidas alcohólicas. No solamente se centra en lugares que están establecidos, que tienen una cierta regulación, sino que pues también a través de las páginas sociales, a través de estas redes, también estamos viendo cómo está llegando este tipo de sustancia, llega directamente con lo que se le denomina los establecimientos clandestinos, les llegan hasta a llegar al usuario de una manera hasta su domicilio, ya sea por el servicio de Uber o simplemente también hay personas que se dedican en su vehículo a llevar este tipo de bebidas embriagantes en horarios no establecidos y de esta manera sigue siendo accesible el producto. ¿Pero qué factores influyen en este consumo de alcohol y daños relacionados con el alcohol? Pues bueno, comentamos, tenemos dos, lo que es el ambiente, que incluye el control, el desarrollo económico, la cultura y la disponibilidad del alcohol, así como la globalidad y los niveles de aplicación y cumplimiento de las políticas pertinentes. Entonces, cuantos más factores vulnerables converjan entre ellos, en una persona habrá más probabilidad de que una persona desarrolle problemas relacionados con el alcohol como consecuencia del consumo de esta sustancia. Asimismo, estos efectos de consumo de alcohol sobre los resultados sanitarios crónicos y graves en la población están determinados en gran medida por dos dimensiones.
lo que es el volumen total de alcohol consumido y las características de la forma de ver de la persona. El contexto de consumo desempeña un papel muy importante en la aparición de daños relacionados con el alcohol, en particular con lo que son asociados con los efectos sanitarios de la intoxicación alcohólica y también la calidad del alcohol consumido. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño, ahora sí, un zoom aquí en lo que es nuestra localidad, el estado de Chihuahua. Aquí les muestro, tenemos un estado con 67 municipios, tenemos la región centro, la región donde tenemos la región serrana, ¿sí? De difícil acceso, así como lo que son valles y desiertos aquí que colindan con los Estados Unidos. Bueno, pues tenemos una población total de 3.741.869 personas, según los datos que nos da el INEGI en la encuesta del 2020. Y la segmentación en hombres y mujeres, en mujeres tenemos 1.888.047 y en hombres 1.853.822. Lo que nos da un porcentaje de varones del 49.5% y en mujeres un 50.5%. Aquí es importante ver este gráfico por habitantes por edad y sexo, y pues vemos este comportamiento como de 0 a los 59 años es la mayor proporción de población, y por lo cual pues este tipo de campañas van dirigidas en los grupos etarios de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Pues ya revisando información que nos da nuestra encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, que es la más actual hasta el momento, nuestra ENCODAT, tenemos aquí los intervalos de confianza de alcohol nacional por estados. Entonces, en lo que es el consumo diario y constitucionario de alcohol en población de 12 a 65 años. Entonces, aquí para el estado de Chihuahua vemos que está en un 3% el consumo diario y el constitucionario en un 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente el consumo constitucionario se determina es cuando las personas se exceden, que toman más de 5 copas en el caso de hombres y mujeres 4 copas por evento. Entonces vemos que el estado de Chihuahua pues sí se excede bastante en el consumo constitucionario, lo cual pues como vimos al inicio pues va a ser factor de accidentes, de violencia o otro tipo de cuestiones riesgosas para el individuo o las personas que están a su alrededor. El consumo diario y constitucionario del alcohol, aquí lo estamos viendo. En la población masculina de 12 a 65, para el estado de Chihuahua es de 4.7 el consumo diario y el constitucionario en 18.1, todavía subiendo muchísimo más que como lo estábamos viendo en la media entre hombres y mujeres. Y vamos a ver la población femenina, la cual está en 1.4 en consumo diario y el porcentaje constitucionario en 6.1. El consumo per cápita en la población de Chihuahua ocupa en hombres en 7.503 litros y en mujeres lo que es 3.389. Entonces estamos también en un alto consumo per cápita de alcohol. Dentro de algunos factores de riesgo que nos marca el ENCODAT, por los cuales no se acude a consultar o tener algún tipo de tratamiento, pues vemos que va desde que la persona no tiene una cierta conciencia del problema que tiene realmente, piensa que lo puede resolver solo, piensa que el tratamiento no le puede apoyar, así como en el caso aquí de las largas distancias, de que no tienen la solvencia económica para poder asistir a tener este tipo de tratamientos, por lo cual pues debemos de buscar estrategias alternativas para ser más accesibles a esta población que requiere de ayuda. Esta gráfica, en este mapeo vemos el consumo de alcohol en alguna vez en población total a nivel nacional, que vemos que el 71% de la población en alguna ocasión ha consumido alcohol, y pues vemos que el estado de Chihuahua está en un mapeo amarillo, lo cual es más o menos está en un promedio, ¿verdad? Lo que es el consumo excesivo de alcohol en el último mes en población total, vemos que está en 19.8 y para el estado de Chihuahua es de los más altos con este índice. Entonces tenemos un alto y excesivo consumo de alcohol durante el último mes según este tipo de encuestas. Y hablábamos de que es cuando se exceden de más de 5 copas por evento en varones y
en mujeres más de 4 copas por ocasión durante el último mes. El consumo consuetudinario, el excesivo de alcohol en población total, también vemos que Chihuahua está dentro de nuestro indicador rojo, el cual es de los más altos en el país. Pero bueno, vamos hablando ahora sí, ya vimos un pequeño diagnóstico de cómo se encuentra la entidad, entonces vamos a hablar sobre las formas de reducir la carga de consumo nocivo de alcohol en la población. Entonces, los problemas sanitarios, de seguridad y socioeconómicos son atribuibles al consumo de alcohol, lo cual puede reducir eficazmente mediante medidas aplicadas al grado, las características y circunstancias en que se produce la ingestión, así como los determinantes sociales de la salud. Estos podemos determinar que hay que formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas. Aplicando estos 4 componentes podemos hacer estrategias para disminuir el consumo nocivo de alcohol en la población. ¿Qué estrategias o qué ejes? Aquí les muestro 7 ejes en específico. El primero es regular la comercialización de las bebidas alcohólicas, en particular la venta de menores de edad. El número 2 es regular y restringir la disponibilidad de bebidas alcohólicas. El tercero es promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad. El 4 es reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y la fijación de precios. El 5 es aumentar la sensibilización y el apoyo con respecto a las políticas. El 6 es proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas que padecen trastornos por abuso de alcohol. Y por último, el 7 es poner en práctica programas de tamizaje e intervenciones breves para disminuir el consumo peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas. Entonces, dentro de las soluciones que podemos tener es disminuir la disponibilidad, como mediante el aumento de impuestos, disminuir el consumo riesgoso, impactar en bebidas que consumen adolescentes, la parte de prevención con enfoque de género dirigido a población femenina y enseñar a moderar el consumo en varones, ¿verdad? Así como lo estuvimos viendo en estas gráficas, pues es los determinantes que debemos de tomar para tener este tipo de acción. Y por último, la parte de tratamiento, que es aumentar disponibilidad de tratamiento ambulatorio. Es muy necesario seguir implementando y tener apoyo de los que son los centros de atención primaria en adicciones, lo que son centros de interacción juvenil, y así como los compañeros y amigos de AA. Bueno, pues la exposición a publicidad de manera presencial y redes sociales, como lo hemos visto, incrementa la curiosidad e intención de uso del consumo y venta de alcohol, y por lo cual es necesario contar con acciones preventivas y regulaciones mucho más estrictas que obliguen a los comercializadores a especificar los riesgos que su uso o consumo tiene para la salud y buscar de manera en que la publicidad de estos productos no esté disponible para los adolescentes y los jóvenes. Dados los daños conocidos y la prevalencia actual en este estado de Chihuahua del consumo de alcohol, se realizará un plan estratégico con duración de 5 años. Lo estamos trabajando del periodo 2021 al 2026, sumando esfuerzos con instituciones en los 67 municipios del estado. Aquí estamos trabajando con ahora sí que los municipios, el estado y la federación, con los 3 entes de gobierno, así como las asociaciones civiles. Bueno, pues basados en el principio precautorio de la evidencia de riesgo para la elaboración de campañas preventivas y desarrollar acciones de fomento sanitario, lo cual se segmenta en los grupos etarios, como lo comentamos, de niños, adolescentes y adultos, buscando disminuir esta prevalencia actual de consumo. Entonces aquí les muestro un esquema sobre el consumo actual, que lo tenemos bastante elevado, pero aplicando estos componentes de estos programas preventivos mediante la identificación de riesgo a la salud, primero que nada, así como los factores de riesgos asociados al consumo de drogas. Todo esto no estigmatizando al usuario, ¿sí? Y evitando normalizar el consumo de la sustancia en los hogares, en las escuelas, que sepan que, que no es normal tener este tipo de consumo en los establecimientos comerciales, en las reuniones familiares. Es muy importante cuidar este factor. Asimismo, aplicando actividades de fomento sanitario y acciones regulatorias, vamos a frenar la disponibilidad y restricción, así como generar la restricción de venta a menores de edad de este tipo de sustancias. Asimismo, aplicando lo que son los factores protectores y el consenso parental, pues obviamente podremos tener este flujo disminuyendo el consumo del alcohol.
Aquí les muestro los factores de riesgos asociados al consumo de drogas. Entonces, esto se puede vincular directamente a lo que es la persona o al medio ambiente. En el medio ambiente tenemos los factores microsociales, que es el ambiente familiar, el ambiente escolar y el grupo de iguales, así como los macrosociales, todo lo que es lo cultural de la sociedad en general. Aquí hacemos un pequeño zoom en los factores de riesgo que impactan el consumo de drogas en la persona específicamente. Entonces va desde la edad, vemos como la baja asertividad de la persona, falta de conocimiento sobre las drogas, la dificultad para el manejo del tiempo libre, las expectativas positivas respecto a la consecuencia del consumo, el fracaso escolar o laboral, la falta de conformidad de las normas sociales, así como la necesidad de aprobación social o actitud favorable a las drogas, puede generar estos factores de riesgo. Hay que determinarlos para poder trabajar y contrarrestarlos. Y vamos a ver ahora la parte del medio ambiente, estos factores de riesgo ambientales, lo que son ambiente familiar, que es baja cohesión familiar, clima efectivo inadecuado, tener un estilo educado familiar, exceso o defecto de disciplina, así como tolerar las tolerancias familiares al consumo o consumos en familia o algún tipo de persividad a este tipo de situaciones. Tenemos en el ambiente escolar la tolerancia al consumo de drogas en el medio escolar, en el grupo de iguales, que son los pares de igual a igual, de menor a menor, de adolescente a adolescente, es la relación con los amigos consumidores, la presión del grupo hacia el consumo, las normas grupales, actitudes y valores propios del consumo, así mismo el consumo de drogas como alternativa exclusiva de ocio. Y por último, vemos viendo también los factores ambientales, que son los macrosociales, que es todo lo cultural, que es la disponibilidad y fácil acceso de la droga, la tolerancia social hacia el consumo de determinadas sustancias, en este caso el alcohol, la falta de recursos de difusión o facilidades para el empleo saludable del ocio, publicidad de drogas legales que enganchen con valores asociados a necesidades básicas de la persona, la planificación urbanística y el clima social, lo que es la competitividad, búsqueda del éxito, valores contradictorios y contradictorios a la sociedad. Entonces, hay que tener bien determinados para poder, ahora sí, hacer la balanza. Esta balanza lo tendremos mediante la creación de estos factores protectores en los niños y jóvenes. Entonces, aquí tengo 4 esferas. Tenemos la esfera de la familiar, lo que son los padres, que es compartir tiempo de calidad, apoyo y atención de mentoría y control, lo que es la esfera del afecto del grupo de pares de menor a menor, lo que son los tanto positivos y negativos, y es cómo abordar a estos compañeros de la escuela, las amistades, cómo cuidar estas salidas no supervisadas en horarios establecidos, las salidas en grupos o centros, a los centros comerciales, etcétera. La tercera esfera es promover el bienestar general dentro y fuera de lo que es la escuela y el hogar. Y por último, la actividad de recreación, que deben de ser actividades organizadas. En el caso de que si el chico va a hacer algún tipo de actividad deportiva, puedes tratar de buscar que sea en un lugar establecido donde tenga una supervisión inmediata. Y por último, el consenso parental, que es algo que estamos tratando de trabajar directamente con las familias, es tratando de tener iniciativas, de tener fiestas supervisadas, de no comprar a menores de edad el alcohol, el tabaco o otras drogas, que sean las salidas a centros comerciales con amigos supervisadas, conocer y aprobar las amistades de los hijos, la participación de actividades recreativas de manera organizada, como lo hemos platicado, y disminuir los factores de riesgo. Entonces, todos esos esquemas nosotros los estamos trabajando con 3 programas preventivos. El primero es prevenir el uso y consumo de alcohol en menores de edad. El segundo es la restricción de venta de alcohol a menores de edad. Y el tercero es no te excedas. No te excedas, consumo responsable de alcohol en adultos. Vamos a platicar y desglosar cada uno de ellos para que ustedes los conozcan de una mejor manera. Y empezamos con el de no te excedas, consumo responsable de alcohol en adultos. Esto va dirigido a instituciones de gobierno, a universidades, a empresas. La idea es que se realicen campañas internas, una al año, en la cual estamos promoviendo que en hombres no se exceda de 4 copas por evento y en mujeres 3. Así como evitar o normalizar el consumo de alcohol en el hogar y no consumir estos productos en eventos familiares cuando se encuentren menores de edad. El segundo programa preventivo que estamos trabajando es el de restricción de venta de alcohol a menores de edad. Lo estamos trabajando directamente en presidencias municipales
vamos y platicamos con las cámaras y asociaciones dirigidas al sector comercial de venta y comercialización de alcohol y generamos una campaña de fomento sanitario. Aquí se va con una brigada y se llega directamente a los establecimientos comerciales dotándolos de señalética para estos fines. Asimismo, se logra tener un padrón. Este padrón se envía directamente a la autoridad regulatoria, en este caso es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes a través de este padrón pues ya empiezan a hacer sus visitas de verificación para verificar que se vende, que no se vende el alcohol a menores de edad en establecimientos de botella cerrada o abierta. Y restringir el consumo de alcohol a menores de edad activando estos mecanismos regulatorios, lo que son las verificaciones dirigidas a establecimientos para la venta de alcohol a menores de edad. Y el tercero es el eje preventivo. Este lo estamos trabajando directamente con el sector educativo y es el programa de prevención de uso y consumo de alcohol en menores de edad. Este es capacitación y formación de niños y jóvenes voluntarios promotores de salud en el tema de prevención de consumo de alcohol. Al finalizar de su capacitación se les otorga un certificado como este y se les da un gafet para que ellos estén un poco más inmersos y se sientan más empoderados de este trabajo que van a estar realizando con los niños de su misma edad o con sus familiares. Aquí les muestro imágenes este es un ejemplo, estas son actividades que realizamos en el municipio de Huachochi y en el municipio de Bocoina, son en comunidades serranas. Aquí vemos cómo la brigada acude a los establecimientos a entregar esta señalética, se les da un acuse para que ellos reciban esta información y nosotros nos llevamos los datos comerciales para, obviamente, continuar con el segundo eje que le tocaría a riesgos sanitarios para hacer estas verificaciones. Aquí vemos cómo se coloca la señalética en los lugares donde está el alcohol. Otra imagen también donde estamos colocando otro tipo de ayuda visual. Asimismo, también trabajamos la parte de los inhalantes en lo que son las ferreterías o lugares donde se vende este tipo de cuestiones y también promovemos la no venta a los menores de edad. Otra imagen de lo que se lleva a cabo en los expendios. Asimismo, pues se trabaja directamente con la comunidad. Aquí, en este caso, les muestro una imagen sobre espacios libres de humo, en lo cual se trabajó para tener el primer área natural 100% libre de tabaco, en el caso del lago de Arareco. Esta es la comunidad ejidal de Arareco y estas son sus autoridades, son rarámuris y ellos lograron trabajar y en base a la convicción de tener y de cuidar sus ambientes, pues tuvieron muchísima disposición para poder lograr. Entonces aquí vemos cómo este tipo de actividades de fomento sanitario están llegando directamente a la comunidad. Este es el lago que está 100% libre de tabaco, el primero que les comento a nivel nacional, al ser un área al aire libre. Dentro de las cuestiones que se trabajan, en este caso se hace un acercamiento con presidencias municipales, se hacen con las instituciones de salud, con el empresariado, con las cadenas, así mismo con la población indígena en este caso, para empezar a implementar este tipo de acciones preventivas y de fomento sanitario. Ya en la parte de capacitación, pues tratamos de que los jóvenes, los niños, que son quienes tenemos el interés de capacitarlos desde edades tempranas, para que ellos se empoderen y puedan decirle a sus hermanos, a sus compañeros, y sea esta educación en pares, para que sea mucho más entendible y más accesible a ellos. Aquí vemos cómo se capacitaron y se formaron a estos chicos. Son de una escuela en el municipio de Huachochi, donde se lanzó este programa de niños y jóvenes promotores de salud. Aquí ellos son chicos un poco más grandes, de alrededor de 10 a 11 años, que también fueron formados en este programa. Asimismo, como hablamos de comunidades de difícil acceso, pues tuvimos acercamiento con las cámaras, con lo que son las radiodifusoras, y pues tratando de llegar el mensaje directamente a estas comunidades del mensaje de la prevención del consumo del alcohol responsable en adultos y de la restricción de venta de alcohol a menores de edad. Y aquí vemos, este es el evento donde se les entrega esta constancia a los niños como promotores y su gafet,
tuvimos más de 100 niños y jóvenes que fueron formados en esta primera etapa, y obviamente pues intervienen los 3 órdenes de gobierno. Está desde el nivel federal, tuvimos la buena participación de CONADIC, estuvo también la presidencia municipal y por parte del Estado nosotros representándola. Aquí está nuestra enlace nacional, la maestra Diana López Gómez. Ella estuvo con nosotros en esta premiación, lo invitamos y estuvo aquí en la premiación dándoles a los niños y jóvenes este certificado. Por último, pues, se le incentiva también al municipio entregándole su reconocimiento por haber apoyado en las estrategias de prevención en materia de alcohol, tabaco y solventes. Y de esta manera incentivamos que ellos nos abran las puertas y tener ahora sí ese acercamiento directamente con ellos. Y por último, pues aquí les muestro, esta es la imagen de del segunda área natural 100% libre de humo de tabaco, la Cascada del Salto. También a través del interés de la misma población, ellos desean mucho implementar este tipo de programas y de cuidar tanto el medio ambiente y la salud de la población. Entonces, con esto yo termino mi participación en este foro y agradecemos muchísimo la invitación de la Comisión Nacional contra las Adicciones, y estamos a la orden aquí en la Comisión Estatal de Atención de las Adicciones del Estado de Chihuahua. Muchísimas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Víctor Guisa, actualmente trabajo siendo jefe de hospitalización y proyectos clínicos en Centros de Integración Juvenil, y el día de hoy agradezco a la CONADIC y a Centros de Integración Juvenil por invitarme a platicar un poco acerca del tratamiento actual al alcoholismo y los problemas asociados que podemos encontrar con esto. Un poco acerca de antecedentes en nuestro país. Es prioritario mencionar que, bueno, esto evidentemente no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que se presenta en nuestro país como inicio en la época prehispánica, y básicamente lo que se producía en México era el pulque u óctil, que es una bebida fermentada obtenida del maguey, que si bien en este contexto su uso era comunal y estaba asociado con la agricultura, la religión, algunos otros ciclos importantes de la vida como los nacimientos, el matrimonio y la muerte, es decir, era un consumo mucho más ritualista que el actual, ¿no?, que es un poco más de esparcimiento, ¿no? De igualmente, hablando un poco de historia, tenemos que mencionar que en el periodo prehispánico, en México el consumo de las bebidas alcohólicas, y en especial la ebriedad, se castigaban severamente, ¿no? Algo que afortunadamente el día de hoy ya no es así. ¿Qué podemos decir en el panorama actual? Que, bueno, evidentemente es la sustancia más consumida en nuestro país y una de las que más estragos hacen, ¿no? El consumo nocivo de alcohol es un problema definitivamente de salud pública por todas las consecuencias que conlleva el consumo y, pues, evidentemente sí, el consumo nocivo y la dependencia. El consumo nocivo está relacionado a múltiples causas de mortalidad que en algunos grupos supera a enfermedades como el cáncer y diabetes. ¿En qué grupos en específico? Sobre todo en los jóvenes, ¿sí? En el grupo etario de jóvenes encontramos que los problemas relacionados al consumo de alcohol son mucho más importantes que estas entidades también. En México no existe realmente una estimación oficial exacta del impacto económico que generan las lesiones y las enfermedades que se pueden atribuir al uso nocivo de alcohol. Esta es una desventaja
ya que no podemos realmente como medir cuál es el impacto real del consumo nocivo, pero bueno, sabemos que es un impacto económico muy importante para la atención de estas complicaciones. Otro de los problemas que podemos encontrar en este sentido es que hay realmente efectividad moderada a leve en los tratamientos de primera línea para el consumo de alcohol. Sin embargo, no todo es negro, ¿no? Tenemos esta gráfica donde observamos que de todas las enfermedades relacionadas al hígado, la enfermedad alcohólica, es decir, toda la enfermedad del hígado que puede relacionarse a un consumo problemático de alcohol, representa el 36.9%, es decir, 37% de todas las defunciones por enfermedades del hígado son relacionadas al consumo de alcohol, que esto es algo muy alarmante, ¿no? Se sabe también que en la región de las Américas, en 2016, teníamos esta gráfica que me parece muy bien, muy bonita, muy bien hecha, en adultos mayores de 15 años, ¿no? Esto es un poco extraño de escuchar, más bien personas mayores de 15 años, porque, bueno, en nuestro país la mayoría de edad se obtiene a los 18 años, pero podemos ver que de todos los adultos, ¿no? El 56.7% son bebedores actuales, ¿no? Prácticamente más de la mitad de la población en las Américas ha bebido, digamos, en el último año, en el 2016. Bebedores actuales, pero con un consumo excesivo episódico, representan el 23.4%. Y las personas con trastornos por consumo de alcohol, esto es decir, ya se pueden identificar ciertos criterios diagnósticos en estas personas, representaron el 9.2% de toda la población en las Américas. Esto, como les mencionaba, pues es realmente problemático, ¿sí? En este cuadro, que también es interesante de observar, la encuesta nacional de salud y nutrición del 2020 realiza este estudio donde querían demostrar o medir algunos cambios en el consumo de alcohol durante la pandemia, ¿sí? Aquí mencionamos hombres, mujeres y en un total donde podemos observar, ¿sí?, que el consumo de alcohol durante el confinamiento fue mayor el consumo, ¿sí?, en 5.3% de los encuestados hombres, en el 3.9% de las encuestadas mujeres y en un total representando 4.8%. Esto evidentemente también preocupa, ya que, bueno, es un porcentaje bastante significativo de las personas que aumentaron el consumo de alcohol durante el confinamiento. En el total mencionaron que 55.8% de los encuestados no tuvo un cambio en el consumo de alcohol representado con lo que previamente consumían y el 39% prácticamente mencionó que que hubo un menor consumo, ¿sí? No permaneció igual, no aumentó, sino que redujeron el consumo de alcohol durante el confinamiento, que bueno, pues es un porcentaje también nada despreciable de las personas que disminuyeron su consumo. Esto, en población de 10 a 19 años, que también es alarmante, ¿no? Porque la mayoría de personas de este grupo etario no deberían de consumir, o cualquier consumo a menor edad de 18 años se considera un consumo nocivo, ¿de acuerdo? O problemático. En la población de 20 años o más, en el caso de los hombres, 5.3 mencionó que aumentó su consumo, en las mujeres 7.2% y en un total podemos observar el 5.8%. Nuevamente, algo muy similar a la gráfica o más bien a la tabla anterior,
donde nos preocupa este cambio en la conducta de consumo. Esto con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016-2017, tenemos aquí un mapa de la República, donde observamos que tenemos en rojo los estados con porcentajes más altos de consumo excesivo de alcohol, en amarillo los estados con el porcentaje en el promedio, y en verde los estados con porcentajes más bajos de consumo excesivo. ¿Pero qué es el consumo excesivo de alcohol? 5 copas o más en una sola ocasión, en el caso de los hombres, o 4 copas o más en una sola ocasión para las mujeres en el último mes. ¿Por qué hay una diferencia entre hombres y mujeres? Bueno, básicamente tiene que ver con el metabolismo del alcohol, que es diferente tanto en hombres como en mujeres. Aquí observamos que, bueno, la zona del norte es donde probablemente vamos a encontrar más casos de consumo excesivo de alcohol, por lo menos en el 2016, que fue cuando se realizó esta encuesta. Lamentablemente el consumo excesivo en nuestro país es alto, ¿sí? Es decir, en México se consume buena cantidad de alcohol, pero además el consumo excesivo representa uno de los patrones de consumo más comunes, ¿sí? Este patrón también se presenta en adolescentes y es en mujeres adolescentes donde ha ocurrido el mayor crecimiento proporcional, ¿sí? Del 2012 al 2016 hubo un cambio muy importante hacia la alta del consumo excesivo en mujeres. Los índices de consumo excesivo y de consumo consecutivo representan el principal problema en el ámbito de los trastornos por consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña un poco esto? Bueno, a lo mejor en otros países, ¿no?, el consumo de alcohol es diario, ¿sí? Pero el consumo por ocasión es menor, es decir, se puede consumir 1 a 2 copas por día en otros países, a diferencia de México, donde normalmente no se consume diariamente, pero el día que se consume mucha cantidad, que esto representa, pues, riesgos particulares para la salud. No quiero mencionar que uno es peor que otro, solamente es diferente, son riesgos diferentes, ¿sí? En cuanto a la epidemiología en nuestro país, como podemos ver en esta tabla muy importante, la demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en el 2020, con datos que se entrega Centros de Integración Juvenil, CAPAS y algunos centros no gubernamentales, podemos ver que en el caso de los hombres, en segundo lugar encontramos al alcohol como sustancia que tiene más demanda de atención. Y en el caso de las mujeres es el primer lugar, con el 30%, ¿sí? En un total lo representamos en el segundo lugar, con un 24.5%, solamente debajo de los estimulantes de tipo anfetamínico. Entonces, es una de las principales sustancias a las que debemos de abocar bastante esfuerzo toda la Secretaría de Salud para poder erradicar un poco las complicaciones, disminuir el malestar y todas las consecuencias sociales que tiene el consumo. Esta gráfica, que agradezco mucho a la Dirección de Investigación y Enseñanza que nos proporciona, de Centros de Integración Juvenil, podemos observar que el consumo de drogas alguna vez en la vida, sin duda, ¿sí?, el alcohol está en primer lugar, es la línea azul que pueden observar ahí. Sin duda es la de primer lugar durante casi toda la historia de esta gráfica, ¿no?, que viene del segundo semestre de 2004 al primer semestre del 2021. En el caso de consumo de drogas en los últimos días, también se encuentra actualmente en el primer lugar el alcohol, y como droga de mayor impacto está en tercer lugar. ¿Qué es la droga de mayor impacto de las personas que van a atención a centros de integración juvenil? Es la sustancia que mencionan que causa mayor disfunción, que les causa más problemas, ¿no? En primer lugar, observamos las metanfetaminas, una sustancia que también ha causado muchos problemas últimamente. La cannabis, que había sido históricamente una de las
sustancias de mayor demanda de tratamiento en centros de integración juvenil. Y en tercer lugar se encuentra actualmente el consumo de alcohol como droga de mayor impacto. Pero ¿cómo puedo saber cuándo solicitar tratamiento? ¿En qué caso, tal vez debo de considerar el tratamiento para el consumo de alcohol? Bueno, hay varios indicios que nos pueden orientar hacia qué puedo hacer con mi consumo. Básicamente aquí resumo algunos, no son exclusivos, pero son de los más comunes. Entonces, en una situación donde he intentado dejar de consumir y no lo puedo lograr, ¿sí? Tengo varios intentos donde yo digo a partir de mañana ya no consumo, pero resulta, ¿no?, que no puedo dejar de consumir y que pasa un día, 24 horas, una semana y vuelvo al consumo. Eso es, digamos, como un foco rojo que tenemos que observar para decidir solicitar tratamiento. También, si he intentado reducir o limitar el consumo y no lo logro, ¿sí? Es muy común que pueda yo decir, bueno, vamos a esta reunión, vamos a esta fiesta, vamos a este evento, y voy a intentar dejar de consumir tanto, ¿no? Voy a consumir 1 o 2 copas, pero al estar ahí, ¿no? No puedo controlar como mi cantidad de consumo. Entonces eso también ya nos habla de un problema que puede ser atendido. Si alguna vez me he sentido avergonzado por el consumo, ¿no? Si durante la intoxicación he tenido una situación que me avergüence o mi forma de tomar ha causado problemas que también puedan llegar a darme pena, pues puedo considerar también que puedo solicitar tratamiento. Algo también bastante común es que si mis seres queridos me han hablado de su preocupación por mi manera de tomar, y sobre todo si esto me enoja, ¿no?, me incomoda, es importante como tener esto en consideración para pensar en un tratamiento para mi consumo, ¿no? También es importante considerar esto cuando a lo mejor el consumo de alcohol es a las primeras horas del día, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Es porque, bueno, el tiempo en el que menos estamos con la oportunidad de consumir la sustancia, pues es cuando dormimos, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en abstinencia durante 7, 8 horas cuando dormimos y, digamos, al despertar siento la necesidad de consumir, la ansiedad para consumir, y por eso es que en las primeras horas de la mañana es, digamos, también como un foco rojo para considerar tratamiento, ¿no? También es importante considerar que si yo he presentado un síndrome de abstinencia importante, ¿sí?, es decir, que se haya complicado de alguna manera el síndrome de abstinencia, puedo o debo de considerar el tratamiento multidisciplinario, porque es uno de los datos que más nos puede orientar a que se está desarrollando un problema grave. También hay un fenómeno que pues es básicamente farmacológico, que nosotros le llamamos la tolerancia, que significa que necesito más dosis para obtener el resultado esperado, ¿no? En este caso sería, tengo que consumir cada vez más copas para tener el efecto que busco, ¿sí? Eso lo llamamos tolerancia y también es un dato muy importante a considerar para solicitar tratamiento. Por otro lado también, gracias a la CIE 11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, literalmente una herramienta que tenemos para tener el mismo idioma en cuanto a diagnósticos, se consideró esta nueva categoría que se denominó episodio de consumo nocivo. Es decir, probablemente no tenga que tener un consumo crónico para tener un problema real. Entonces, a esto se refiere cuando el consumo de una sustancia haya ocasionado algún problema de salud o algún problema a terceros, ¿sí? Es decir, probablemente es la primera vez que consumo alcohol, pero si esa primera vez causa un problema grave de salud o un problema
grave con terceros, también podemos solicitar orientación o tratamiento. En este sentido, la plataforma de centros de integración juvenil, que le llamamos plataforma de autodiagnóstico, es un micrositio donde se pueden contestar algunas preguntas, algunas escalas, para que nos van a ayudar a determinar qué tanto riesgo tengo realmente de tener un problema o de desarrollar alguno. Esto en general para los trastornos mentales más comunes, pero también específicamente para el trastorno por consumo de alcohol, para el de tabaco y algunas otras drogas. Les dejo aquí la página donde pueden acceder. Esto es abierto para toda la población y esta es una buena herramienta si a lo mejor yo estoy teniendo dudas de si puedo o debo solicitar atención o ayuda. Pero ¿qué tipos de tratamientos son efectivos? Ya habíamos platicado anteriormente que una de las dificultades es que los tratamientos tienen evidencia moderada. Y sí, eso es así y esperemos que en el futuro, con mayor investigación y con mayor apoyo, podamos encontrar tratamientos más efectivos. Pero bueno, el día de hoy sabemos, está muy bien descrito, que el mejor estilo de tratamiento es el tratamiento multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tratamiento terapéutico, con psicología, con psiquiatría, tratamiento farmacológico, ¿sí? Tratamiento para el paciente, para la persona que tiene el problema, pero también un tratamiento para la familia. Esto es una herramienta que sabemos que debe de existir para garantizar un mayor porcentaje de éxito en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, como les decía, tenemos muchas opciones. No quiere decir que todas al mismo tiempo sea lo más efectivo, pero sí considerar persona a persona qué herramienta es la que más le va a funcionar. Por un lado tenemos la terapia familiar, tenemos también la opción de terapia grupal, una de las más importantes, terapia individual, la terapia farmacológica, que también debe ser una base muy importante para el tratamiento por el trastorno por consumo de alcohol. Sin duda los grupos de ayuda mutua como AA y otros han demostrado ser útiles y efectivos para mucha gente. También consideramos la postura de reducción de daños, que es aquella donde probablemente la persona que consume no puede o no quiere dejar de consumir, pero es una postura donde tratamos de reducir los problemas que están asociados al consumo, ¿sí? Entonces esto tiene que ver sí con tratamiento, pero también con prevención de complicaciones. Y sin duda también una de las opciones más importantes es el tratamiento residencial, donde podemos considerar a algunos pacientes con un trastorno moderado a grave, ¿de acuerdo? Y pongo aquí en asterisco considerar casos particulares, ¿como cuáles? Sin duda los trastornos por consumo de sustancias en general, pero específicamente alcohol en los niños y adolescentes, pues es un problema urgente de tratar, ¿sí? Todo consumo en menores de edad debemos de considerarlo como un consumo nocivo. Sin duda, otros grupos como las mujeres embarazadas tienen algunas complicaciones específicas tanto para la mamá como para el producto, para el bebé, ¿sí? Entonces, esta población es como aquellas donde ya no se debe de preguntar realmente si se necesita un apoyo o no. Es una urgencia en el sentido de psiquiatría, ¿sí? De salud mental. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos varias opciones, ¿sí? Para diferentes etapas del problema, ¿sí? En cuanto a la abstinencia, cuando se suspende el consumo de la sustancia, se puede presentar un síndrome de abstinencia y estamos enfocando los esfuerzos en este momento para prevenir complicaciones de la misma abstinencia, de la supresión de la sustancia, y por otro lado también reducir mucho los síntomas tan desagradables que se pueden presentar en un síndrome de abstinencia. En el caso del alcohol, el medicamento que más se va a utilizar
en la abstinencia son las benzodiazepinas, ¿sí? Benzodiazepinas de vida media larga, para poder proteger realmente a la persona de complicaciones como crisis convulsiva, ¿sí? De igual manera, la carbamazepina ha sido efectiva para prevenir estas complicaciones y por eso podría ser un medicamento que podemos considerar. Sin embargo, en cuanto a la mejoría de los síntomas, se ha demostrado que son mejores las benzodiazepinas en este caso. Para la prevención de recaídas, la promoción y el mantenimiento de la abstinencia tenemos también varias opciones, principalmente, o las que más tienen evidencia, puede ser el acamprosato y la naltrexona, que son medicamentos que ayudan a prevenir que la persona tenga craving o esta sensación de la necesidad del consumo de la sustancia. Sin embargo, hay un problema de acceso de medicamentos de este tipo en América Latina realmente. Entonces tenemos que reforzar un poco también la disponibilidad de estos medicamentos para que los profesionales de la salud puedan prescribir esto y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, un tipo de antidepresivo, son, digamos, el medicamento de elección cuando el trastorno por consumo de alcohol se asocia a depresión, ¿sí? Aquí sí se ha visto que está muy bien indicado el tratamiento con antidepresivos. Si no cuenta con un trastorno depresivo comórbido, en realidad no hay evidencia de que mejore para la abstinencia o para la prevención de recaídas. ¿Cuándo tengo que considerar acudir a urgencias? Tanto como una persona que tiene un problema de consumo de alcohol, como a lo mejor algún familiar, un ser querido, cuando llevo a mi ser querido a un servicio de urgencias. Es muy importante reconocer que si se suspende el consumo y se encuentran algunos de estos síntomas, lo más pronto posible hay que llevarlo. ¿Cómo qué? Que se presenten alucinaciones, ¿sí? Principalmente encontramos alucinaciones visuales en la supresión o en el síndrome de abstinencia. También podemos encontrar ideas delirantes. Otro de los casos más importantes, desorientación, ¿sí? Si encontramos que nuestro ser querido o nuestro familiar está desorientado, no duden por favor en acudir a urgencias. Y los datos como realmente que me deben de llamar la atención son movimiento rápido e involuntario de los ojos, esto lo llamamos nistagmus, oftalmoplegia, que puede ser la parálisis de algún músculo o varios músculos del ojo, lo que va a tener parálisis del ojo, lo que va a provocar, la parálisis del ojo, que no lo puedan mover hacia todos los lugares, ataxia, que demuestre movimientos poco coordinados, ¿sí? Al caminar, al moverse, al tratar de agarrar alguna cosa, eso debe ser una señal de tener que llevarlo a urgencias. Y evidentemente también sangrado. Sangrado del tubo digestivo es muy importante para considerar que necesitamos un tratamiento urgente, ¿sí? En centros de integración juvenil, ¿qué tipo de tratamientos ofrecemos? Por un lado tenemos el tratamiento ambulatorio en consulta externa, donde vamos a poder tener acceso a terapias individuales, terapias grupales, terapia familiar, ¿sí? Tratamiento farmacológico, tratamiento médico general y específicamente para el trastorno por consumo de sustancias y también para trastornos de salud mental asociados, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la opción de tratamiento ambulatorio en consulta externa intensiva, donde es un programa bien estructurado, donde si bien es ambulatorio, requiere de una frecuencia mayor, es decir, se van la mayor parte de los días de la semana, por bastantes horas al día, pero como lo dice el nombre, es un tratamiento mucho más intensivo y que está enfocado también a pacientes que probablemente tengan un trastorno moderado o grave. Por otro lado, también tenemos el tratamiento residencial en las unidades de hospitalización, donde
Se trata de mantener un espacio seguro, donde no haya consumo, que sea libre de consumo. Está basado en la comunidad terapéutica y es donde podemos ofrecer a lo mejor también servicios como terapia grupal, asambleas comunitarias, tratamiento farmacológico sin duda, a lo mejor con un control mucho más estricto porque están residiendo los pacientes ahí y se pueden hacer modificaciones diarias del tratamiento farmacológico si es necesario. Y bueno, pues tiene dos modalidades que son de 30 o 90 días de estancia, ¿sí? Posteriormente, esto puede ser intercambiable, ¿sí? Puedo a lo mejor como persona que consume, iniciar mi tratamiento en consulta externa, después continuarlo en una unidad de hospitalización, regresar a consulta externa intensiva y terminar nuevamente mi seguimiento en la consulta externa. Entonces, se puede iniciar en cualquier modalidad y eso no quiere decir que no vaya a poder acceder a otro servicio. Con eso termino, les agradezco mucho y recordemos que es muy importante buscar atención con todos estos datos que ya platicamos, no prolonguen la complicación, el sufrimiento que puede tener una persona o su familia. Les agradezco mucho, hasta luego.